Ok, entonces, como yo le decía, estas son dos mujeres, un matrimonio entre mujeres. No pueden tener hijos. Ahora, ¿esto es posible? Claro que sí. Tú puedes tener un matrimonio porque lo que representa esto es unión entre dos personas, en este caso del mismo sexo. ¿Pueden tener hijos? Claro, uno puede adoptar. So, lo primero que siempre tienen que observar es, primero, dónde aparece la primera mutación y qué tipo de relación es. So, como no pueden engendrar de manera, ¿verdad?, natural, normal, estas dos personas, nosotros podemos asumir que este que está aquí es una persona adoptada, un hijo adoptivo. Y coincidencialmente, la patología que tiene una de las madres es la que tiene el hijo. Ahora, no existe un vínculo genético. Quizá la razón por la cual ella adoptó decidieron adoptarlo es porque comparten características, pero no es un matrimonio posible. Eso, si en caso ustedes ven esos dos círculos o dos cuadrados, no asuman que es un error. Las preguntas que ustedes van a ver no tienen errores. No son preguntas que pasan por procesos súper extensos de revisión. No hay errores. Eso tienen que interpretar con lo que es más posible acorde a la realidad. Y la razón por la cual yo traigo este tipo de casos no es un gancho, no es un gancho, es una situación real donde ustedes tienen que evaluar qué es lo que está sucediendo y buscar una respuesta lógica. No, hombre, tranquilos, es un proceso. Ve, ¿qué es eso? Ojo, pueden ser varias respuestas, por si acaso. O sea, si ustedes creen que puede ser más de una o algo así, lo único que tienen que explicar, ¿verdad? Pero mientras tanto, no se preocupen que yo voy a explicar lo único que ustedes tienen que escribirme, que es, ve, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué tipo de herencia me explica eso? O qué concepto, en caso de que haya algo que me lo escriba. Ok, 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 ok. So, vamos a lo siguiente. Ok. So, aquí pueden haber varias explicaciones válidas, ¿verdad? Entonces vamos a analizar las posibles circunstancias. Aquí hay varias respuestas. Si esta es la única información que les presentan, ¿verdad?, pues tienen que enfocar al tipo de respuesta que le dan. Por ejemplo, si ustedes le ponen A, B, C, D, E, generalmente tienen 5 respuestas. So, autosómica dominante, autosómica recesiva, recesiva eh, ligada al X, dominante ligada al X. Vamos a poner acá neomutación. ¿Qué pasa? Si nosotros completamos el chart y ponemos que esta persona se casó con alguien y que tuvieron 3 hijos, o sea, para completar el cuadro, tuvieron un varón, una hembra y un varón. Y esto fue lo que pasó. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Si yo le pongo este cuadro, o sea, le completo esta partecita de acá y no solamente le enseño quién es el primero, sino qué pasó en la siguiente generación, porque la primera persona afectada aparentemente es esta. Ahora, ¿ustedes cambiarían la respuesta? Escriban ahí. O digan, hablen como ustedes quieran. Ojo, lo inicial era. Espérense, déjame guardar mi primer garabato.
Ok, so la primera información fue esta. So, ¿cómo yo explico esto? Si no le dan ninguna otra información y no hay ninguna otra persona afectada en ningún otro lado, pues existen varias respuestas posibles. La primera, neomutación. Hay muchas mutaciones que, aunque sean dominantes, se generan de manera espontánea en una descendencia o en una generación de la familia. Acondroplasia es un ejemplo. Aunque acondroplasia es una patología autosómica dominante, aparece muchas veces de manera espontánea y ya. So, cada vez que ustedes vean una familia aparentemente sana y de manera espontánea aparece una mutación, lo primero que ustedes tienen que pensar es, bueno, esto es el inicio, esto es una neomutación, una mutación nueva en esa familia. Ahora, ahora, o sea, y lo digo es porque si fuera cualquier otro tipo de mutación, o sea, de tipo de herencia, aparecerían otras cosas, como vamos a ver a continuación. Ahora, si yo les doy más información, cambiarían la respuesta. En 30 segundos ahí para escribir. Ok. Por nosotros, ¿qué estamos viendo aquí? Tenemos una persona que está afectada de nuevo y estamos viendo que la generación que sigue después de él, de este hombre, hay un niño y una niña afectados. ¿Qué significa? Primero, que esto es una patología muy probable, autosómica dominante, que esto fue una mutación de nuevo. Y yo sé que es una autosómica dominante porque una sola persona tiene la patología y yo tengo descendencia, hijos que están presentando la patología y ambos sexos pueden ser afectados aparentemente. Ahora, bueno, lo otro, para abarcar todas las posibilidades. Si yo elimino esto y la única información que yo tengo esto puede ser o una neomutación o segundo, de dónde vino, o sea, el otro, la otra probabilidad podría ser X-link recessive. Ahora, ¿cómo yo puedo decir que esto es X-link recessive si yo tengo dos hijos de una mujer que vamos a decir que es portadora? ¿Cómo yo puedo explicar que hay uno afectado y uno no afectado? Ahora pueden hablar, por si acaso. No tienen que escribírmelo. Repite la pregunta, al favor. Si nosotros asumimos que este muchacho, este hombre apareció inicialmente afectado, de nuevo, si nosotros asumimos que esta es una herencia de tipo X-linked recessive, ¿cómo yo podría explicar que que ella tuvo un hijo normal, un hijo afectado y un hijo normal? O sea, ¿qué criterio, qué concepto de X-linked recessive yo puedo aplicar ahí para aplicar, o sea, que me ayude a explicar este concepto sin salirme de este tipo de herencia? Según tengo entendido, es porque 50% de los hijos salen afectados. Claro, habíamos hablado anteriormente que las madres, si no presentan la patología, significa que tienen uno afectado y uno normal. So, existe el 50% de chance que la mamá a uno le haya dado, en ese chance particular, uno mutado y al otro sencillamente le dio el normal. So, Sí. ahí yo podría decir, bueno, existe la posibilidad de que sea X-linked recessive, porque yo estoy viendo que de la madre parece que tiene algo que se la pasó a un muchacho. ¿Cómo yo podría confirmar eso? Si esta muchacha tiene un esposo, después tienen hijos y algún hijo varón, únicamente varón, sale afectado. Y si yo veo también que un hijo afectado, o sea, un hombre afectado, tiene hijas
sin la patología, porque habíamos dicho que para que los X-linked recessive, como son recesivos, se presenten, tú necesitas que para una mujer o que tenga los dos X alterados o que tenga monosomía o algo que vamos a explicar ahorita que es, lo vamos a explicar a través de selección, de un proceso de selección de X que pasa al momento, previo al, o sea, posterior a la fecundación y anterior de la formación del primordio de una niña. So, este de aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso, Jordana, ¿no me escuchas? Ajá. Podría ser herencia mitocondrial, porque ahí se ve, por ejemplo, que la mujer solo es la que transmite la enfermedad. Ok. ¿Qué? Ajá. Y, por ejemplo, el padre cuando está afectado no transmite la enfermedad. En el cuadrito número 2, exactamente. Eso lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces tú estás viendo una mujer que afecta a toda su progenie y un varón que no afecta a... Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Quién me explica esto? En la herencia Dímelo. mitocondrial hay un concepto que se llama no me acuerdo. Heteroplasmia, ajá. Exactamente. Entonces, ese concepto lo que quiere decir es que depende de la cantidad de mitocondrias mutadas que tú tengas para desarrollar la enfermedad. Entonces, esas personas quizá tenían más mitocondrias no mutadas que mutadas y por eso no tienen la patología. Ahora, si yo ¿Sería cambio esto a eso, ese es el concepto correcto. En general, aquí podemos decir herencia mitocondrial. Esta persona no se ve afectada por el concepto de heteroplasmia que habíamos explicado. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué tipo de herencia? O sea, una pregunta, Yolanda. ¿Tú quieres decir que si cambia el tipo de herencia porque sigue siendo el mismo o se puede decir autosómica dominante? No. Aquí estamos viendo Exacto, algo diferente. Aquí estamos viendo algo diferente. Nosotros hemos dicho que los hombres no transmitían Ah, sí, autosómica dominante. mitocondrias. So, aquí está pasando otra cosa. Una ¿Qué autosómica está dominante. pasando aquí? No. ¿Puedo Ok, hablar, Yolanda? Dale. Por ejemplo, ahí vemos que están afectados todas las generaciones, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es una herencia autosómica dominante. Ok. Entonces, autosómica dominante tenemos ligada al X y la que es normal, ¿verdad? Entonces, habría que determinar si es ligada al X o no. Ok, ¿y cómo hacemos eso aquí? ¿Cómo nosotros podemos determinar si es autosómica dominante pura o si hay un involvement de X? Yo diría, o sea, eso se determina viendo, sí, porque hay que recordar también que cuando es ligada al X, los hombres afectan a las mujeres, ¿verdad? O sea, el hombre en su generación afecta a las mujeres, pero a sus hijos no. Pero a la mujer sí afecta entonces al hombre y puede también afectar a la mujer, a la hija. Exacto. Miren qué interesante. Si yo le enseño esto que está aquí, eso automáticamente lo que tiene que venir a su cabeza es, ok, todas las generaciones están afectadas, so hay un rasgo dominante. Ahora, la segunda pregunta que ustedes tienen que hacerse es autosómico o es ligado a X. ¿Cómo yo sé eso? Viendo quién afecta a quién. Yo veo acá mujeres afectando mujeres, mujeres afectando hombres. ¿Eso yo lo veo en autosómico dominante? Sí. ¿Eso yo lo veo en ligada X? Sí. Ahora, ¿qué yo estoy viendo acá? Un hombre me está afectando a sus hijas y a sus hijos no. ¿Eso yo lo veo en autosómica dominante? Sí. ¿Eso yo lo veo en ligada X? Sí. Ahora bien,
Si la información que a mí me está dando solamente me permite a mí identificar ligada al X y no identificar directamente autosómica dominante, yo tengo que elegir esta. Y ligada al X. ¿Por qué les digo esto? Miren esto, ¿verdad? Si yo hago esto, ¿qué significa? Esta que está aquí, yo puedo decir claramente es autosómica dominante. ¿Por qué? Porque yo tengo un caso donde el padre no afectó ninguna hija. O sea, afectó a esta hija, pero no a esta. Y si fuera recesiva ligada al X, por definición, todas las hijas del padre deberían estar afectadas. ¿Entienden eso? ¿Me entienden? Pero digo, Sí, recesiva ligada al X o dominante ligada al X. No, recuerda que aquí yo lo dividí en dominante autosómico y ligada al X. Lo que pasa fue que dijiste recesiva. Pues mala mía. Por eso sí, porque ahí no hay salto de generación. Mala mía, exacto. Lo dominante lo dividimos en autosómica y en ligada a X. En ligada al X, exacto. Si yo veo que un padre no me afecta a una hija, automáticamente eso es autosómica dominante. Ahora, si yo, como el caso que yo tenía anteriormente, donde todas las hijas que me están enseñando están afectadas, yo automáticamente tengo que pensar en ligada a X. Ligada al X. Lo que yo quiero que ustedes entiendan con esto es que un mismo char inicialmente era mitocondrial. Yo hice una modificación y ya es autosómica ligada dominante ligada a X. Hice otra modificación, una sola, y ya es autosómica dominante. Tienen que tener mucho cuidado cómo ustedes analizan estos charts, porque son sencillitos. Pero si no ponen atención, es muy probable que se guayen durísimo. O la última, para comenzar lo de nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo único que yo puedo decir aquí, hay una persona afectada y esa patología no vuelve a aparecer por ahí. La única que me puede explicar eso es, o sea, lo primero es que si hay saltos generacionales es recesiva. Como siempre, lo otro que yo tengo que diferenciar es si esto es recesiva, autosómica o ligada al X. Si fuese ligada a X, ¿qué otra cosa yo tengo que ver por aquí? Los hombres te verán afectados. ¿Cómo así? O sea, si hasta que el papá, ¿qué pasa en caso de que el papá? O yo estoy confundida. Pero que sí, porque acuérdate que el papá lo único que le da al hijo es la Y. La Y, sí. RB. Solo primero. Pero yo digo entonces que si fuera autosómica recesiva ligada al X, por lo menos una mujer debería de aparecer con la enfermedad. No necesariamente, porque recuerda que de la única manera que tú presentas la enfermedad en una mujer es si tú tienes los dos cromosomas X afectados. Y ella es recesiva. Eso significa que debería ser portadora. Por lo menos. La única conclusión que yo puedo sacar aquí es que esta es una patología recesiva. ¿Hay algo que me indique que es ligada a X? No. ¿Hay algo que me indique que puede ser autosómica?
Sí, fácil. Probablemente con la persona que se casó no tiene el gen recesivo mutado. Por eso no se esparce en las próximas generaciones, hasta que alguno de ellos se case con alguien que tenga la mutación también, porque habíamos dicho que la característica... No se oye, Yolano. Se cortó, no se escucha. Se pone mudo su micrófono. Ok, me escucho. Sí, ahora sí. La única conclusión que yo puedo sacar aquí es que es recesiva. Como yo no tengo nada que me diga que es recesiva ligada al X, elijo la general, que es Recesiva. Ahora, si yo vengo acá y represento lo siguiente, ¿en qué se convierte esto ahora? Ahí hay un salto generacional, claramente. Y Ajá. y como hay una mujer afectada, pues ahí yo diría entonces que es autosómica recesiva. Se puede decir ahí entonces que aparte de que el padre está afectado, pudiera ser que la madre sea portadora. Ok. La única manera que yo tengo, alguien inicialmente acá arriba en la generación 1 afectado y posteriormente abajo si es asumiendo que es la misma patología, ¿verdad? Si es recesiva. Ahora, ¿cómo yo sé qué está pasando en el medio? ¿Alguien? Venga, griten. Ajá, dímelo. Ponme la imagen otra vez. Vamos, la mía, dale para allá. O sea, yo creo que también podría ser ligado al X recesivo, porque, o sea, el papá de por sí es portador. Puede ser que con la mujer que se case sea portador también. Ok, ahora, la siguiente pregunta mía es, ¿cómo vamos a poner los diferentes tipos de mutación, o sea, de inheritance? Tenemos autosómica dominante, autosómica recesiva, X-linked dominant, X-linked recessive y mitocondrial, ¿verdad? Ahora, ¿yo puedo decir que esto es autosómico dominante? No, tiene salto de generación. Tiene saltos generacionales, ok. ¿Yo puedo decir que es autosómica recesiva? Sí. Pudiera ser. ¿Por qué yo puedo decir que puede ser autosómica recesiva? ¿Qué cosas yo veo aquí que me indican eso? Primera característica es que en el autosómico recesivo puede haber salto generacional. Salto generacional. Automáticamente yo veo salto de generaciones. Yo tengo que asumir que es recesivo, ¿verdad? Es recesivo, exacto. Es que recesivo. Definitivamente dominante no es. Ajá, entonces automáticamente yo tacho las dominantes. Entonces yo lo que tengo ahora que definir es si es autosómica, recesiva o si es recesiva ligada al X. Ahora, siempre descarten mitocondrial. ¿Cómo yo sé que esto no es una patología mitocondrial? En el caso, porque estamos hablando del hombre, de que hay un hombre afectado y que le pasa transgeneracionalmente, pero pasa a una generación. Sabemos que la patología mitocondrial exclusivamente quien da la patología es la madre. Un hombre no puede de esa patología, entonces yo estoy descartando. Entonces, ¿cómo yo puedo definir? Entonces, estas dos tienen saltos generacionales, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene ligada a X que no tiene? O sea, X-linked recessive, ¿qué tiene X-linked recessive que no tiene
autosómica recesiva. ¿Cómo yo la diferencio aquí? O sea, para presentar... Bueno, dale. Bueno, está bien, habla, diré. No, dale, hable, Steve. Bueno, yo iba a decir que el link recessive tiene la habilidad de afectar, o sea, hay como un 50% de afectar o sea, un ejemplo, el hombre tiene el 50% de afectar a la mujer. Okay. Pero entonces tú te inclinas por X-linked recessive. No. En este caso yo me inclino más por el autosómico recesivo. Ok, pero esa es la pregunta. ¿Cómo yo sé que autosómico recesivo y que no es un X-linked recessive? ¿Cómo tú sabes que una y cómo tú sabes que no es la otra? En este caso, sin agregar ni quitar nada. Con lo Jordano, que está ahí. Yo diría que es autosómico recesivo ligado al X. Ok, denme razones. Dale. Ok. Porque, por ejemplo, en la generación que se ve afectada, el hombre está transmitiendo la enfermedad. Entonces, en la mujer se necesitan 2 genes mutados en la recesiva para desarrollar la patología. Entonces, yo diría que los 2 padres serían portadores de la enfermedad y, por lo tanto, la mujer quedó afectada. Ok, ahora. Realmente yo estoy de acuerdo con ella y yo basado en lo que ella acaba de decir, me iría con autosómica recesiva ligada al X también. Yo no estoy de acuerdo porque en el caso que vemos aquí, en el caso de que los padres sean portadores, como vemos en el centro, ya debería ser el 50% de los hijos que presentan la patología, de los hijos varones, no en el caso de solamente vemos aquí la mujer. Ok. Porque es que como, mira, un ejemplo, yo estoy de acuerdo con la primera compañera, porque fíjense entonces que en la tercera generación es una mujer que está entonces afectada, lo que indica que el hombre de la generación del medio es portador y entonces posiblemente la mujer también sea portadora y le dé suficiente fuerza entonces para que se manifieste en la última generación en la mujer. Ok, entonces déjame explicarlo yo. El approach que ustedes tienen que tener, lo primero siempre es diferenciar entre si es dominante, recesivo o mitocondrial. Ya nosotros sabemos que no es dominante, ya sabemos que no es mitocondrial. Entonces ustedes el problema siempre que van a tener va a ser entre autosómico recesivo y X-linked recessive, o lo mismo pero en su versión dominante. Ahora, ¿cómo yo sé diferenciar entre una y otra? En este caso, vamos a ver lo siguiente. Yo creo que ustedes se están enfocando en este señor de aquí y en esta parte de acá. Y aunque lo están mencionando, se están olvidando un poco del medio. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Quién le está transmitiendo la patología a esta muchacha? El hombre. Ajá. El papá, ¿verdad? Se sabe que el papá es el portador. Ok. ¿Y El cuál papá y es la mamá. Pero tranquilo. O sea, vamos al paso, ¿verdad? Nosotros sabemos que el problema de esta familia comenzó aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, el link directo entre esta patología que está presentando la niña es el papá. El papá, exacto. Por la mamá no se sabe. Todavía no hemos llegado ahí. Entonces, vamos a comenzar con la información que tenemos, ¿verdad? So, ¿cómo llegó ese gen del padre aquí en la generación 1 a esa generación? Llegó a través de el papá. Ok. Ahora, en X-linked recessive, ¿el padre transmite a hijo? No. No, porque pues le ya pasa te el cae Y. automáticamente. Porque dijimos que los padres solamente le pasan Y a los hijos, no X. Exacto. So, automáticamente usted ve que un papá que está pasando una patología a través de un hijo a una hija, ya te cae X-linked recessive. Porque eso no sucede aquí. Los padres le pasan a la hija, pero a la hija directamente. No a la nieta.
Todo esto es autosómico recesivo. Ahora, lo que nosotros podemos asumir es que esta persona de aquí, este papá, tiene el gen mutado, ¿verdad? Pero es sencillamente portador. El papá sí le puede pasar en autosómica recesiva, el papá sí le puede pasar a su hijo el gen mutado sin presentar la patología. Eso significa que la mamá es sana, no tiene el gen recesivo. Ahora, para que la hija presente la patología, eso significa que esta parte, el papá tiene que tener el gen recesivo y la mamá tiene que tener el gen recesivo. Entonces, yo tengo una pregunta ahora. Ajá. Y entonces tomamos en cuenta que el papá de la primera generación, ¿verdad? Estamos hablando, entonces hemos decidido que es un autosómico recesivo ligado al X. Si el papá... No. Autosómico recesivo. Autosómico recesivo. Autosómico recesivo, porque la información inicial que nos dieron fue esto. Primera generación afectada, segunda generación, tercera generación. Entonces me dieron a mí un abuelo que tenía una patología que presentó una nieta. Entonces el único vínculo que hay directo es padre a padre, padre a hija. ¿El padre le transmite al hijo en X-linked recessive? No. Ahí se cae la teoría. Ahora, ¿qué información hay aquí que no me están dando? Que este papá le transmitió a este hijo un gen mutado recesivo. Él es portador. Y para que la hija presente la patología, la madre, o sea, la mujer con la que se casó, tiene que tener también la patología recesiva. Sí. ¿Entienden? Y yo le dije que tienen que tener mucho cuidado con los portadores porque no le van a decir quién es el portador. Ustedes, con la información que le dan, tienen que buscarlo. O sea que ¿Cómo te lo buscas? Con eso, con los patrones. Ajá. Yo creía que en el caso de la recesiva, los hijos de los papás eran sanos, no eran ni siquiera portadores. No, porque recuerda lo siguiente. Si habíamos dicho que cuando nosotros hacíamos el cuadro de Punnett, ¿verdad? Vamos a decir que aquí yo estoy representando a la mamá y aquí yo estoy representando al papá, ¿verdad? Este que está aquí es este señor y este que está aquí es la mamá. Entonces, ¿cuáles son las posibles combinaciones que yo tengo? AA, ¿verdad? AA y aquí. Estas son las posibles combinaciones, ¿verdad? Este hijo de aquí salió con cualquiera de estas dos combinaciones. Recuerden que habíamos dicho que una de las características de la patología autosómica recesiva es que hay un 50% de que la progenie sea portador y hay un 50% de que la progenie sea totalmente sano. Este papá le pasó sencillamente este gen recesivo mutado al hijo. Y para su mala suerte se casó con una mujer que también tiene el gen mutado. La distribución de genes de generación 1 a generación 2 es esta. Pero la distribución de generación 2 a generación 3 sería esta. Este es el papá. Y esta de aquí es la mamá. Cada uno es portador. ¿Cómo yo sé que es portador? Porque si los dos son portadores, es la única manera en la cual pueden tener una hija afectada. Las posibles combinaciones que pueden tener estas dos personas es aquí. Ahí está. Si estas dos personas tienen hijos y son los dos portadores, y eso yo lo sé porque de la única manera, repito, en la cual esta persona de acá puede salir afectada es que ellos no son portadores, es esta. Estos son los posibles genotipos que yo tengo. Entonces, ¿qué yo estoy viendo acá?
50% de sus hijos pueden ser portadores. 25% van a ser normales totales. Y 25% van a ser afectados. ¿Tiene sentido eso? Lo que nosotros estamos viendo acá es que dependiendo del genotipo de los padres, eso me va a afectar a mí la probabilidad que tienen los hijos de salir afectados. Si es una persona afectada o una persona portadora con una persona totalmente sana, yo tengo unos porcentajes. Y de hecho, aquí hay un pequeño error. Yo dije que acá yo estaba representando esto aquí, pero no puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué esto está mal si yo estoy representando esto? ¿Qué yo estoy diciendo aquí? El papá es que aquí. Sano y el papá está enfermo. La mayúscula aquí, no, yo estoy representando al papá con estos dos. Una mayúscula, una minúscula. Eso es un... pero el papá está enfermo, deberían los dos. No, yo sé, pero yo estoy diciendo ¿qué es esto? Yo estoy representando al padre como un portador. Como un portador, y él no es un portador. Entonces, la realidad es que como yo debería ser, o sea, esto que nosotros estamos viendo acá es el porcentaje que deberían tener si es una persona portadora y una sana, ¿verdad? La manera correcta de representarlo sería así. Este es el papá y esta es la mamá. ¿Qué yo estoy viendo aquí? ¿Cómo me dan los números? Portador. 100% de los hijos son portadores. Entonces, lo que yo quiero que ustedes aprecien acá es que hay reglas generales, pero dependiendo de cuál sea el genotipo de los padres, eso me va a definir a mí cuál es el porcentaje y los diferentes tipos de productos que puede suceder. Si los dos son portadores, miren cuáles son los porcentajes. Si hay uno afectado y uno normal, miren cuáles son los porcentajes. 100% van a ser portadores. Aunque yo no lo tenga representado, este portadora, atendiendo a lo que yo veo acá. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? Ahora, si yo tengo bien claro. Este caso en el cual yo veo que esta hija sale afectada, ¿qué significa eso? Que es recesiva ligada al X en ese caso. No, porque lo dijimos, yo tengo igual un hijo afectado, no puede ser X recesiva. Ahí lo único que yo podría decir es que la mamá es portadora. Porque de la única manera que yo puedo tener una hija afectada o cualquier hijo afectado, si es una patología recesiva, es si los dos padres tienen por lo menos un gen mutado. ¿Entienden eso? ¿O se me perdieron ahí? ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro. Vamos a eliminar esto de aquí. ¿Verdad? Ok. De hecho, vamos a hacerlo de la siguiente manera. De hecho, ya lo dañé todito. Vamos a poner los siguientes casos. Vamos a hacerlo así. Hombre, mujer, tienen, hembra, varón, hembra, varón. Esta se casa con una mujer. Tienen una hija, tenemos un hijo varón
una hembra. Una hembra. Esta se casa con un, tienen un hijo. Y eso se quedaron así. Lo que habíamos presentado inicialmente era este afectado y esta afectada, ¿verdad? El primer caso. También me presentan esto así. Ya nosotros sabemos que la primera organización mental que usted tiene que hacer es, primero, ¿es autosómico o es recesivo? ¿Verdad? Autosómico puede ser, de hecho, vamos a ponerlo así, dominante, recesivo. Exacto. Lo segundo que yo voy a hacer es dominante, autosómico o ligado a X. Recesivo, autosómico o ligado a X. Hay saltos de generaciones. Ya yo sé que eso es recesivo. Tacho los dominantes. Me queda lo recesivo. Lo otro, ¿quién es el que me está transmitiendo la patología inicialmente? El abuelo. Significa que la única conexión que hay entre esta persona afectada y el abuelo es un hombre. Hombre pasa a hombre en X-linked recessive. No. Eso es recesivo autosómico. Este tipo. Ya. Bien. Entendido. So, aunque no me lo expliquen y no me lo digan, ya yo sé que automáticamente estas dos personas son portadores. Porque de la única manera que tú puedes tener una persona afectada por una patología recesiva es si tú tienes dos personas portadoras. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es la misma patología, pero diferentes, o sea, es la misma patología recesiva, pero diferentes connotaciones. Si yo quiero calcular probabilidades, tengo que tener en cuenta lo siguiente. ¿De quién yo estoy hablando y cuál es su estatus en referencia a la patología? Por ejemplo, de hecho, yo soy como ñame, que yo hago haciendo 10.000 cuadros y yo puedo hacer uno y copiar y pegar. Okay. Entonces, vamos a hablar primeramente de esto. Si el padre, esta persona está afectado y ya identificamos que es una persona, o sea, que es un tipo de herencia recesivo autosómico, eso significa que su genotipo es A minúscula a minúscula. Si esta es la única información que yo tengo, eso significa que la madre es normal, A mayúscula, minúscula. Es normal. Porque si fuera portadora, lo más probable es que yo tuviera algún hijo afectado. ¿Verdad? Lo que yo puedo asumir hasta ahora es que ella es totalmente normal. ¿Cómo yo la represento? Así. Ahora bien, por si acaso, si a ustedes no le dicen cuál es el estatus de una persona, ustedes asumen que es uno bueno, uno afectado, para motivos prácticos. Pero en este caso, para yo demostrarle unas cosas, vamos a ponerla como totalmente normal. Entonces, si esta mujer totalmente normal se casa con ese hombre afectado, ¿cuáles son las posibilidades, las diferentes probabilidades de que los hijos se vean o no afectados por esta patología? Pongo aquí la de la madre, aquí la de la madre, aquí la del padre, aquí la otra de la madre, y comienzo a bajar la de los padres. Ok, yo estoy viendo aquí, lo que calculamos hace un momento. Todos los hijos de este matrimonio van a ser portadores el 100%. Todavía seguimos hablando de una patología que es autosómica recesiva. Automáticamente yo puedo decir que esta es portadora y todos los hijos que yo tengan son portadores porque no hay otra probabilidad. ¿Verdad? Ahora, si en la segunda generación alguien salió afectado, vamos a decir que la información que yo tengo es esta, pero aquí el hijo está afectado y yo no sé el estatus de la esposa.
Ya ahí automáticamente uno diría que la esposa tiene que ser por lo menos portadora. Portadora, ¿verdad? Igual que aquí, esta tiene que ser portadora. Porque ya nosotros vimos que si ella no es portadora, el 100% de sus hijos va a ser portador. So, automáticamente yo pongo a esta persona como afectada. Yo tengo que imaginarme que ella es portadora porque es la única manera. Entonces, si yo vuelvo y pongo esto del padre, ¿verdad? 2 afectados, y el de la madre sería uno normal, uno afectado, o sea, portador. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Aquí. Y está aquí. Entonces, ¿qué yo estoy viendo aquí? 50% afectados, 50% portadores. Sigue pasando lo mismo. Aquí, todo lo que son descendientes de esta generación, ahora, si ella es portadora, o si yo tengo un hijo de ellos afectados, todos los hijos van a ser o portadores o afectados. Entonces, esta hija es portadora también. Esto va a ser 50% portador, 50% afectado. ¿Verdad? Ahora, ¿qué otras cosas yo puedo? Hay muchas otras maneras en las que yo puedo hacer cálculos acá. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo tengo ahora que este muchacho de acá, o sea, ya nosotros sabemos que, siguiendo el cuadro original, que esta familia solamente me puede dar portadores, eso yo sé que él es portador. Y lo confirmo porque la hija de él desarrolló la misma patología que el abuelo. Automáticamente eso significa que ella es portadora. Entonces, ¿cuál sería la distribución, las probabilidades de 2 portadores? Sería A y A. Pongo aquí A, pongo aquí A. ¿Verdad? Aquí pongo A, aquí pongo A, aquí pongo A, y aquí pongo A. Son los hijos de estos dos. En este caso particular sería 25% sano, 25% portador. No, 50% portador, 25% afectado y 50% portador. ¿Verdad? Solo que yo quiero que ustedes aprecien, estamos hablando de la misma patología en diferentes circunstancias, donde yo obtengo porcentajes totalmente diferentes. Dependiendo de cuál sea el estatus de los que están participando. Si es un afectado con una persona totalmente normal, o un afectado con un portador, o 2 portadores. Y obviamente, si yo junto 2 afectados, eso es igual a 100% de progenie afectada. ¿Estamos claros aquí? Sí. Y esto yo se lo traigo a colación para que no se sorprenda. Si ustedes le ponen una pregunta que sea de una patología recesiva autosómica, y cuando le preguntan cuál es el porcentaje o cuál es la probabilidad de que esta persona tengan un hijo portador, y ustedes pongan 50% y le digan mala, ustedes digan, mira acá, pero el libro me dice a mí que si es recesiva autosómica, el 50% de probabilidad de que sea portador. No, depende de cuál sea la condición de los progenitores. Ya nosotros vemos que si los progenitores son portadores, la probabilidad de que desarrolle la patología es 25%. Si hay un portador y un afectado, la probabilidad de que desarrolle la patología es 50%. Si hay un afectado y una persona normal, la probabilidad de que sea portador es 100%. Ahora, si yo te pregunto, o sea, eso era si es portador. Si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo salga afectado? Tú dices, el libro me dice que si una patología recesiva autosómica, la probabilidad de que sea afectado es 25%, y tú te sale mala. Digo, a ver acá, pero eso es lo que me dice el libro.
pero tú tienes que aplicar esto también. Porque vimos que si hay uno embromado y uno normal, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle la patología? 0%. Pero todos van a ser portadores. Pero lo que te están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle la patología? 0%. Todos van a ser portadores si este es el genotipo. Si el genotipo es uno afectado y uno portador, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo afectado? 50% de que desarrollen la patología. Si los dos son portadores, ¿cuál es la probabilidad de que desarrollen un hijo afectado? 25%. Eso es algo que siempre tienen que tomar en cuenta. ¿Entienden? Sí, entendido. Para que no se vayan a comer eso, o sea, para que no se vayan a comer estas cosas y las interpreten, porque yo les había dicho anteriormente que lo más importante en este examen es interpretar. Si ustedes se llevan de la regla general, pero si es autosómico recesivo, eso significa que 50% portador, 25% va a ser normal y 25% va a ser afectado. Si llenan con la regla general, van a poner preguntas malas. Yo la acabo de enseñar. Siempre tienen que tomar estas cuestiones en cuenta. Lo primero es saber si es autosómica recesivo y ya vimos, ¿verdad? Si este es afectado y es recesivo y este es portador, yo no voy a tener saltos generacionales. Entonces, en una patología autosómica recesiva, ¿yo siempre tengo saltos generacionales? No. Eso lo acabamos de explicar, ¿verdad? Porque si este es afectado y este portador, yo lo representé aquí, el 50% de sus hijos tiene la probabilidad de ser afectado y el otro 50% portador. Son aquí, si a mí me representan esto, vamos a ponerlo así, si me presentan uno afectado aquí, uno afectado aquí, uno afectado aquí, ¿eso significa que es autosómica dominante? No, ya acabamos de probarlo que no. Tienen que tener cuidado con esas reglas y interpretar bien el chat de arriba abajo. Ya yo le enseñé ahora que, por eso yo le dije esto de los árboles genealógicos, es algo, es una nomenclatura, es un idioma que tienen que dominar porque le van a salir cosas de esa naturaleza. Preguntas, dudas. ¿Estamos claros aquí? El esquema es primero, ¿es autosómica o es recesiva? O sea, autosómica dominante o recesiva. O en general la dividen en dominante o recesiva. Luego, yo divido. Hay saltos de generaciones, ok, eso se inclina a autosómica, pero a dominante. No hay salto de generaciones, eso se inclina a recesivo. Pero ya sabemos que tenemos que tener cuidado. Luego, está ligado al X, ya nosotros sabemos. Un hombre le está afectando, o sea, un padre le está afectando a un hijo. Ya eso no es X. La madre está afectando a quién, hijos e hijas. Ok, parece que sí podría ser. Pero siempre tenemos que tener cuidado, o sea, sí podría ser ligada ahí, que ahora siempre tenemos que tener cuidado de las mitocondriales y heteroplasmia. Y yo le enseño ahorita que cambiando una sola cosa, usted puede cambiar de un tipo de herencia a otro. Y ya le dije también, tienen que tener cuidado cómo le aparean los sexos. Fíjense, se le están poniendo dos mujeres juntas o hombres juntos. Preguntas, dudas. Y la razón por la que yo hago esto con ustedes y me tomo el tiempo de embromar con esto es porque esto parece muy sencillo. Y lo es cuando uno se acostumbra. ¿Verdad? Porque miren aquí lo que le dije. En general, los cálculos que le presentan de manera general la autosómica recesiva es si los dos son portadores. Pero ya vimos que no es siempre el caso. A veces tú tienes uno que está afectado y otro que es portador, o uno que es afectado y el otro que no tiene absolutamente nada. Ahora, no le dan ninguna información, usted trabaja con eso. Pero tienen que ser muy cuidadosos. Preguntas.
Hablen ahora. No se preocupen, que de vez en cuando nosotros vamos a ir haciendo, con las cosas que son así como eso, vamos haciendo algunas características, vamos haciendo algunos ejercicios. Porque esas son cosas bien básicas, sencillas, que pueden confundir mucho al principio, pero con el tiempo te das cuenta que es una tontería, que eso es algo fácil. Y son, como yo digo, pregunta y puntos pendejos. Pero si se descuida, lo perdieron. Y no todos los puntos son pendejos en este proceso. Esta es una de las cosas, ¿verdad? Que si se le sale, usted dice, no, ya es un punto para mí. So, más adelante, como le dije, vamos a hablar de otras circunstancias, vamos a hablar de otras cosas vinculadas a eso. Déjenme aprovechar y buscar esto. Ok. Un segundito. Miren aquí. Ok. Para aprovechar, anda la mierda. Ok. Esta fue una preguntita que yo les mandé, les pasé en estos días. So, yo me imagino que ya la vieron, pero tírenle un ojito. Le voy a dar un minuto. Comenzando ahora. Léanla y analícenla. El minuto comienza ahora. Ok, quedan 10 segundos. Ok. So, ¿qué ustedes creen que? De hecho, ven acá. Yo creo que aquí hay una herramienta. Aquí está. Uno A, B, C, D, E, F. Aquí me parece que hay una pequeña. Bueno, en fin, mientras tanto. ¿Cuáles ustedes creen? No. ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta de aquí? Antes había, yo le he dicho, ustedes lo cambiaron mucho. Antes había una opción de sacar como un poll, o sea, de hacer como encuestas en vivo. Pero en fin. So, ¿qué ustedes creen de esto? ¿Qué ustedes creen que es? A, B, C, D, F. ¿Es A? ¿Sí o no? Diga. Ojo, No. aquí no se trata de poner un mapa, esto es un ejercicio. ¿Perdón? No es. A no es. No. Ok. B. Tampoco. Yo diría que tampoco. Que no. Ok. Ojo, ¿alguien cree que si decimos por si acaso que no es, si alguien piensa lo contrario, hable? Bulimia. No. Ok.
Hiperemesis gravis. Puede ser. Ok, puede ser. Normal pregnancy craving. No. Yo diría que sí, que podría ser. Ok, tenemos ideas separadas. Pica. El gancho de esa pregunta está ahí. Yo no sé, digamos ustedes. Porque lo que pasa es, tú sabes que según te explica la pregunta, la paciente tiene una anemia ferropénica y la anemia Yo no sé. ferropénica te produce pica, que como que te da ganas de comer cosas que no son nutritivas. Ella No, come hielo, pero yo es no que sé. los síntomas que ella tiene de una hiperemesis grávida. Por eso Bueno, yo, vamos por paso. So, decimos que pica, entonces puede ser. ah, yo me voy por la D. Por la D. Ok. So, la razón por la que yo traigo esto es porque recientemente una persona que yo conozco comenzó con Hugo, le hice una pregunta de Hugo, y el primer set de preguntas lo hicimos juntos. Yo dije, ven, vamos a hacerlo juntos. Y esta fue una de las preguntas que salió. Y así como ustedes dicen, ustedes la ven de lejos y dicen, acá, como que hay muchas cosas que pueden ser. Y fíjense que cuando estábamos haciendo la discusión esta hora de los tipos de herencia, en muchas ocasiones yo le dije, ¿cómo usted sabe que no es esta? Yo no le preguntaba cuál es la respuesta. Yo le preguntaba, ¿cómo usted sabe que no es esa? ¿Cómo tú descartas? Aquí lo que tenemos es una mujer de 20. Bueno, otra cosa es, idealmente, cada vez que usted vaya a hacer una pregunta, lo primero que tiene que hacer es leer la pregunta. O sea, de aquí, esa parte roja. ¿Por qué? Si usted lee ese párrafo y después lee la pregunta, cuando usted lee la pregunta, es que usted va a saber qué es lo que usted necesita del párrafo. Si usted ya lo leyó y después lee la pregunta, lo siguiente que usted va a hacer es volver a leer el párrafo para buscar la información que usted necesita para responder esa pregunta. Lo único que a nosotros nos interesa de este párrafo es qué yo necesito de aquí para responder esta pregunta. Lo primero que ustedes van a hacer es leer la pregunta, saber y ustedes a decirse literalmente eso. ¿Qué me están preguntando? En este caso es, ¿cuál es el diagnóstico? En otro caso le van a preguntar explicación, en otro caso le van a preguntar tratamiento, en otro caso le van a preguntar prueba diagnóstica. Como le estábamos hablando ahora, en otro caso le van a preguntar cuál es la probabilidad de que tenga patología, no tenga patología, sea portador o no sea portador. Yo tengo que saber qué me están preguntando para yo saber qué voy a hacer aquí, qué voy a agarrar y qué voy a dejar. En general, edad y sexo es importante porque pueden limitar el rango de algunas enfermedades y patologías. Hay, por ejemplo, mumps, parotiditis. Mumps es una patología clásicamente de niños. Eso no quiere decir que a un adulto no le pueda dar mumps. Pero si a mí me llega, como me llegó en estos días, déjenme ver si yo tengo la... Yo no tengo el celular aquí. Bueno, yo lo mando ahorita. A mí en estos días me llegó al hospital una persona mayor, creo que 50, 60 y pico de años, que llegó con la mitad de la cara hincha, literalmente así. Y según él, fue de manera súbita. Un niño a mí me llega así, yo pienso mumps. Un adulto, no es que yo no voy a pensar en mumps, porque puede ser posible si no le dio, pero es muy poco probable. Es más probable que sea una infección, un absceso, cáncer, un regalo de cosas. Menos, eso estaría como al fondo de mi lista. Y vamos a ver más adelante que hay algunas patologías, por ejemplo, en el caso de la patología autoinmune, Hashimoto, que son más frecuentes en mujeres, miastenia gravis y en un cierto rango de edad. Edad y sexo siempre importante. Gravidad 1, o sea, una gestación para 0, comes to the office for prenatal visit, 16-week gestation. Ella está en un chequeo regular y está en su 16 semana. The patient has not gained weight. Ella no está aumentando de peso en las últimas 4 semanas.
y ocasionalmente tiene náusea y vómito 2 veces a la semana. Vamos a poner así. Hasta aquí ya yo sé que es una mujer joven que está embarazada, está gestando, que no está ganando peso, y ese es el problema, y ella vomita 2 veces a la semana. Eso es lo que es. Tiene poco apetito, which she attributes to mild indigestion and food consumption. Ok, so ella tiene poco, vomita 2 veces a la semana, tiene poco apetito, y ella te dice que puede ser por esto. Pero en general, está vomitando, no está comiendo mucho, tiene poco apetito. However, the patient craves ice and has been consuming it throughout the day for the past few months. O ella está comiendo hielo. So, lo que sabemos hasta el momento es, mujer, gestante, no está ganando peso. En las últimas 4 semanas no ha ganado peso. Vomita 2 veces a la semana. Tiene poco apetito. Come hielo. Le gusta, o sea, está teniendo crave, es como deseo, como impulso de hacer algo. Su medicación incluye vitaminas. El paciente fue prescribido hierro 2 veces al día por anemia, pero no se lo toma porque le causa constipación. Ella no tiene diarrea, disuria, chills, fever, o sea, parece que no hay una infección. The patient does not use tobacco. The uterine fundus is consistent with a 16-week pregnancy. Fetal heart rate is normal. So, el útero está normal, la frecuencia cardíaca está normal, sus signos vitales están normal, y ya yo sé que no hay una patología de base, porque si te dice diarrea, si te dice disuria, si te dice que ha tenido fiebre, que ha tenido escalofrío, tú dices, ok, a la gente cuando está enferma regularmente no le da mucha hambre. Eso podría ser eso, y no es el caso. So, ya yo sé que no es una infección, ¿verdad? Ya yo sé que puedo automáticamente descartar algunas cosas, porque si ella me dice que los signos vitales están normales de ella y del feto, yo puedo descartar algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes ven a alguien que está perdiendo peso o no está ganando peso y tiene una taquicardia de 120 sin tener diarrea, bebiendo agua y demás, nosotros tenemos que pensar automáticamente tiroides. Pero su heart rate está bien y todo lo demás está bien. Si me dicen, tiene taquicardia o más, se le está haciendo muy difícil tolerar el calor, o se le está cayendo el pelo, se le está poniendo fino, dice, ok, vamos a buscar tiroides. Todo lo otro está bien. Entonces ya yo tengo una idea de que no es tiroides, yo tengo una idea de que no es una infección. Que no está deshidratada tampoco, porque no tiene diarrea ni ningún problema. No me están diciendo que está orinando mucho tampoco. Tiene poliuria, podría ser diabetes gestacional. No me hablan de ninguna de esas cosas. So, ya yo tengo mi información organizada y lo próximo que yo hago es comenzar a ver las respuestas y a descartar. Primero, anorexia nervosa. Anorexia nervosa es una patología que se caracteriza por una alteración psicológica de la imagen corporal, donde una persona se abstiene de consumir cualquier tipo de comida porque tiene miedo a aumentar de peso. Generalmente eso pasa en mujeres jóvenes, modelos y demás. Démelo. Que en ese caso, iba yo a decir que en ese caso, ella no está viéndose como que está gorda, sino que ella se está preocupando más porque no está no está teniendo más peso, por tanto se descartaría eso ahí mismo. Exacto, o sea, si fuera esto, yo sospecharía primero historia de bajo peso, que ella no tiene interés en comer, o que ella dice que come y no está ganando peso. Ahí tú sospechas, bueno, quizá algún problema psiquiátrico, o que el doctor le esté diciendo, mira, tú no estás ganando peso, y ella está diciendo, no, yo estoy gorda,
yo sí estoy aumentando de peso. Al contrario, yo he tenido que controlar mi ingesta. Yo veo algo que me indica anorexia nerviosa. No es, entonces. Avoid and restricted food intake disorder. Este es un desorden que es como un nivel menor de anorexia nerviosa. Es sencillamente una persona que deja de consumir ciertas cosas y que con el tiempo podría progresar a anorexia nerviosa. Y generalmente la idea puede ser variable de por qué, pero generalmente está vinculada a perder peso. Hay cosas que yo no como porque me engordan. Ella algo me dice a mí, me sugiere algo de esto aquí. No, porque ella está diciendo que ella no está comiendo porque tiene poco apetito. No fue que ella dijo en ningún momento, no, yo no estoy comiendo grasa, yo nada más estoy comiendo hojas. Por ejemplo, yo nada más estoy comiendo, me volví vegetariano, nada más estoy comiendo hojas. No. Ustedes podrían poner eso aquí. Bulimia nerviosa. Bulimia nerviosa es una patología que se caracteriza por tener tiempos donde se come mucho y posteriormente hay un comportamiento compensatorio que regularmente es inducirse el vómito, aunque pueden hacer otras cosas, no solamente vómito, puede ser ir al gimnasio. Hay gente que van y se bajan una pizza y después van al gimnasio y se pasan el día en el gimnasio. Cuando tú tienes un impulso de comer mucho de manera descontrolada y luego una conducta compensatoria, eso es bulimia nervosa. Y regularmente son personas que tienen peso normal. Anorexia, regularmente son personas que tienen bajo peso. Ella, en algún momento, ¿hay algo aquí que me indique eso? No. No. Aquí en ninguna parte me menciona mi inducción del vómito o algo que sugiera de eso. Ella está diciendo 2 veces a la semana. Y eso es relativamente común, sobre todo en las primeras semanas en una persona embarazada. Lo otro, hiperemesis gravidum. No puede ser hiperemesis gravido porque hiperemesis gravido es una patología aguda. Estamos hablando de una embarazada que vomita absolutamente todo lo que se pone en la boca. Hiperemesis. Y ella está diciendo que lo hace 2 veces a la semana. Ocasional. Que lo hace 2 veces a la semana, por tanto se descarta. No, eso es una patología que requiere internamiento, que requiere darle fluido, para que no se deshidrate en lo que pasa. Bien. Y si ella tuviera, por ejemplo, hubiese vomitado tanto que estuviese deshidratada, tuviera otras cosas, tuviera disminución de la turgencia en la piel, tuviera taquicardia por deshidratación, ¿verdad? Hipovolemia. Los ojos hundidos, síntomas de tensión. Tú tuviese algo, ¿verdad? Lo otro, normal pregnancy craving. Ella es lo contrario, ella no está comiendo. Craving normalmente es deseo, es como cuando tú quieres comer algo dulce. Normal pregnancy craving, eso no va aquí, porque normal pregnancy craving sería lo llamado antojo. La mujer embarazada antojada. Aquí el problema es que ella no tiene apetito, no está comiendo. No es que tiene un antojo. Eso se va afuera. ¿Qué queda? Pica. Pica es un desorden alimenticio que se da regularmente secundario a deficiencia de hierro. ¿Qué me están diciendo claramente? A ella le dieron hierro 2 veces al día para anemia, pero no se lo toma. Una de las características de pica es que comen o tienen cravings, tienen deseo de comer cosas que no son nutritivas. Hielo es lo más común, tierra, piedritas, cosas que no son nuevamente comunes. Y ella está diciendo que quiere, que lo que quiere es comer hielo. Y no se está tomando el hierro de una anemia que ya se conoce. Entonces esto es pica. Ahora,
todas estas patologías nosotros no las hemos visto, ¿verdad? Por ende, no podemos esperar poner la respuesta bien. Lo que a mí me interesa que ustedes saquen de esta discusión es que lo más importante cuando usted se enfrenta a una de estas preguntas es análisis. Y como yo le dije, más importante que saber cuál es la respuesta es por qué las otras no son las respuestas. Y por eso que dicen, que el examen es difícil, que el examen es del diablo, que esto, que sé yo. Y mira, No, esa pregunta estaba fácil, lo que pasa es que uno tiene que aprender a leer al paso. claro, es leer más análisis, más poner cosas juntas. O sea, tomar toda la información que hay y sacar lo que es importante. Y nuevamente, descartar. Eso es lo más importante. Por eso le dije ahorita cuando estaba preguntando por el tema este del asunto de la herencia. ¿Por qué no es esta? ¿Cómo yo sé que no es esta? Eso es más importante que saberse la respuesta. Porque no siempre usted se va a saber cuál es la respuesta. Muchas veces usted puede llegar a la respuesta sencillamente descartando todo lo otro que no es. Como acabamos y la razón, perdón. Como acabamos de hacer. Exacto. Eso es lo que van a hacer. Entonces lo que usted tiene que hacer es conceptualizar. ¿Cuál es el problema? Ya yo vi. ¿Esto se correlaciona con eso? No. ¿Por qué? Porque yo sé que una persona con anorexia tiene historia de bajo peso, generalmente son modelos o mujeres que están vinculadas al entretenimiento, inician con bajo peso y no es algo que normalmente se desarrolla en el embarazo. Y normalmente, como es un trastorno psiquiátrico mental, la persona te hace algún comentario. Yo me estoy poniendo gorda, estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio, yo no quiero dañar mi imagen. O sea, te muestra algo, ¿verdad? Porque ese es el del punto que ustedes tienen que ver la patología, como lo ve el paciente. Es un trastorno de cómo se ven. Bien. Eso es lo que tienen que comenzar a, como la manera, la visión y la razón por la que yo me estoy tomando el tiempo para esto. Una es porque eventualmente ustedes van a comenzar con los bancos de preguntas. Y si no hacen el enfoque de esta manera, todo se lo van a encontrar difícil. Nada va a tener sentido. Como le dije ahorita, le van a poner una patología o incluso le van a decir, mira, esto es una patología autosómica recesiva. Y le van a poner un char y le van a enseñar quién es portador, quién es afectado y le van a decir, en la generación tal, ¿cuál es la probabilidad de que esta familia tenga un hijo afectado? ¿O cuál es la probabilidad de que tenga un hijo totalmente normal? ¿O un portador? Y te va a decir, pero me dijeron que es autosómica recesiva. Y yo sé que la autosómica recesiva es un 50% portador, 25% normal y 25% afectado, se guayó. Porque no tomaste en cuenta las características de quienes son los padres en ese momento. No tomaste en cuenta el genotipo de esos padres. Ya nosotros demostramos hace un momento que un mismo tipo de herencia puede tener diferentes porcentajes dependiendo de cuál sea el genotipo de los padres. Si son afectados, portadores o normales. ¿Estamos claros con eso? Y algo muy importante es, de ahora en adelante, ustedes tienen que acostumbrarse a que cuando yo les pregunte algo, tratar de comenzar con esto. Le va a tomar tiempo, le va a dar un proceso, pero eso, analizar, estructurar. Como yo le dije ahorita, hagan un esquema mental. Están hablando de herencia. Lo primero es recesiva, es dominante. Luego, X, o no tiene que ver con X. Ustedes tienen que desarrollar ese esquema mental con la información. Por eso le dije el otro día, DNA polimerasa, RNA polimerasa. Ustedes ya tienen que tener ese esquema. 1, 2, 3. 1, remueve el primer. 2, repara DNA. 3, replicación de DNA. RNA polimerasa 1, 2, 3. Habíamos hablado de eso. Ribosomal, mensajero, transferencia y la unidad 6S. Perdón. Bien. Lo otro, mutaciones. Nosotros le dividimos en single nucleotide y otros tipos. ¿Verdad? Y dijimos que esta era silente,
Missense, nonsense. Silente, tú cambias un codón, un triplete o sea, un codón muta, pero el aminoácido que al final ocupa ese lugar es el mismo. Y esto, ¿verdad? Lo habíamos dividido en transición, transversión. Transición entre un mismo grupo, purina por purina, pirimidina por pirimidina, transversión, purina por pirimidina y viceversa. Missense, nonsense, dijimos que era entrar un codón de stop antes de la terminación de la secuencia original. Esta habíamos dicho que era cambiar un aminoácido por otro con estructura parecida, pero características químicas diferentes. Los otros, hablamos de splice site mutation y hablamos de frame shift mutation. Después, DNA repair. Nosotros lo dividimos en double strand, single nucleotide. Y nosotros lo dividimos, lo subclasificamos. Homologous non-joining, homologous recombination. Aquí single nucleotide. Hablamos del excision repair. Hablamos de cuando nos quitábamos la base, o cuando quitábamos el nucleótido, o cuando quitábamos la sección completa. Hablamos de las glicosilasas, endonucleasas, de las ligasas. So, ese es el esquema. O sea, lo que yo quiero transmitirles es que este esquema mental es lo que ustedes tienen que tener. Yo no me lo sé de esta manera de que porque doy clase o no, es que es el esquema de la información. Y si usted no puede sentarse a hacer esto, tiene que volver a revisar el material. Lo mejor que ustedes pueden hacer es leerse un tema y luego agarrar una hoja blanca así y decir qué fue lo que yo leí. Déjame clasificar. Ah, mira, yo leí esto. Ah, mira, yo leí esto. Déjame yo hacer un breakdown de las partes que yo leí. Ahí en genética, heteroplasmia, codominancia, penetrancia, las características del código genético, yo las puedo enumerar, yo las puedo definir. Si yo puedo hacer eso, me lo sé. Si no puedo hacerlo, tengo que volver a revisar. Porque nuevamente, fíjense, eso es lo que nosotros hacemos cuando respondamos una pregunta. Eso fue lo que yo hice ahorita con ustedes. Vamos a definir esto. ¿Qué es esto? ¿Esto va con esto? ¿Las características de esto va con esto? No. Y repito, eso no es yo que me lo tengo que saber así porque doy una clase. No. Eso es necesario para poder hacer esto. Porque ustedes tienen que tener en cuenta de que ahora nosotros lo estamos haciendo así, para adelante, ¿verdad? Y estamos durando 10 minutos, 20 minutos con una pregunta, pero esto es algo que usted tiene que hacer en menos de 2 minutos por pregunta. Ya hay este es más o menos el largo de las preguntas. Hay preguntas que son un poco más largas, otras que son más cortas, otras que requieren que usted piense más, otras que piense menos. Eso es rápido. Esa agilidad, esa técnica de leer y análisis es algo que tienen que ir desarrollando desde ahora, porque nosotros estamos viendo y leyendo material, ¿verdad? Y explicando cosas, pero lo que usted va a hacer últimamente es esto. Entonces yo le pregunto algo. Luego de que nosotros explicamos y abordamos esta pregunta, ¿usted puede decir que es difícil? No. Lo que pasa es que hay que poner atención y conocer, o sea, pegar las cosas que son importantes y descartar. O sea, para responder esta pregunta, usted tiene que saber lo que es anorexia nerviosa, lo que, o sea, diferentes tipos de food disorder, qué es hiperemesis grávida y qué explica esencialmente. Entonces, tiene que saber bien qué es cada uno. Entonces, una sola pregunta te está evaluando a ti 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos que tú tienes que estar claro. Si no, te confunde fácilmente. Y dice, ven acá, la gente que tiene bulimia vomita, y ella está vomitando, ella podría estar hablando mentira. Pero nuevamente hay otras cosas que, o sea, hay cosas que son probables, pero cuando tú ves que una pregunta te está hablando a ti, vómito, poco apetito, ice, hierro, anemia conocida, eso te está apuntando a que hay un problema relacionado a esa anemia. Y eso, bueno, nos lleva a esta manifestación particular que explica. So, lo que yo quiero decirles es que en la pregunta ustedes siempre van a ver cosas que te van a indicar, que te van a decir, oye, mira, es por aquí que tienes que irte. Preguntas de esto.
No, yo quería decir algo. A mí me ha pasado que a veces yo estoy leyendo una pregunta y la veo como tan fácil la respuesta. Yo digo, no, no tiene que ser esa, tiene que haber un gancho. Y a veces la pongo mala, como sabiendo, más o menos teniendo la idea. Porque a veces uno, porque la pregunta te da y que pica, pero uno la ve como tan fácil. Y que no, no te la van a poner tan fácil. Es un lío. Claro, ¿no? Exactamente. Y entre otras cosas, entre otras cosas. O sea, cuando se metan profundo al tema este de las preguntas y todas esas cosas, se van a encontrar con diferentes situaciones. Y muchas de ellas son inicialmente inevitables, pero hay muchas otras que con las cuales uno se puede preparar, ¿verdad? Y eso es lo que queremos implementar, comenzar a desarrollar desde ahora, porque nuevamente, al final eso es lo que ustedes van a hacer, responder preguntas. So, ¿estamos claros aquí entonces? Bien, Sí, bien. Ok, vamos para adelante. Y más adelante, por eso, yo hago recopilación, tengo ahí, de hecho, recopilaciones de preguntas, busco otras, las discutimos, pero eso es importante, es lo que van a hacer al final. Oh, esto ya lo tengo aquí. So, otra cosa que les había dicho, ¿verdad? Nosotros vamos a ir comenzando a ver patologías, hay muchas patologías que se tienen que aprender, como dicen, de botella, hay otras que tienen que tener algunos conceptos básicos, entenderlos. So, vamos a hablar de fibrosis quística. Fibrosis quística es una mutación que sucede a nivel de este transportador de membranas, CFTR, que como vemos acá es una proteína transmembrana que normalmente permite el paso del espacio extracelular a intracelular de cloro. So, esto afecta a diferentes tipos de áreas, pero aquí lo que estamos viendo es que nos está representando lo que teóricamente pasa en un conducto sudoríparo, o sea, donde producimos sudor. Lo que nosotros vemos acá es que hay dos tipos de transportes. ¿Verdad? En el primero, que es el CFTR, el cloro, que tiene carga negativa, entra dentro de la célula. Este canal que ustedes están viendo acá normalmente se encuentra abierto. Y si por la entrada del cloro negativo, la parte interna de la membrana se pone negativo, pues va a comenzar a traer iones negativos, positivos, perdón. Y en el caso particular de este transportador de membrana, lo único positivo que deja pasar es sodio. ¿Qué pasa? De ahora en adelante, cada vez que usted vea que el sodio se mueve de un lado a otro, lo que usted tiene que arrastrarle atrás, aunque no lo diga, es agua. Eso es importante por algunas cosas que pasan aquí. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? En fibrosis quística, nosotros vemos que si tenemos una mutación que nos inhabilita este canal, el cloro no se puede reabsorber. Ojo, si estamos hablando aquí de glándula sudorípara, lo normal es que acá se secrete el sudor, y a medida que el sudor va pasando a través de los túbulos sudoríparos, pasen estas cosas. Una de las cosas que hace, se reabsorbe el cloro y consecuentemente se reabsorbe el sodio. No hay manera de reabsorber el cloro, se queda afuera, o sea, en el conducto, y posteriormente se secreta con el sudor. No podemos reabsorber el cloro, no podemos generar esa carga negativa intracelular, pues no hay manera de arrastrar el sodio. Al final yo tengo un sudor que tiene cloro y sodio que no debería tener. Cloruro de sodio, sal de mesa.
una característica fundamental de personas que tienen fibrosis quística es que el sudor es anormalmente salado. Que sudan un poquito y luego de que se seca, si tienen algo negro, se ven los streaks de sal que se forman en la ropa. Ahora, como nosotros vemos acá, y esto es algo que vamos a ver a repetición, nosotros podemos tener la misma proteína, en este caso proteína, bueno, transmembrana, en diferentes tejidos que hacen cosas diferentes. Aquí explicamos lo que pasa en glándulas sudoríparas. Aquí lo que pasa en tejidos respiratorios. Lo que normalmente hace el cloro acá es lo siguiente. El cloro sale, ¿verdad? De aquí, del espacio intracelular al extracelular. Cloro tiene carga negativa. Y aunque aquí no esté representado, eso indica lo siguiente. Mientras más cargas negativas yo saco, menos positiva entro. Porque habíamos dicho que lo que arrastra ese sodio hacia adentro eran las cargas negativas. Si yo estoy sacando esas cargas negativas, vamos a ponerlo así, yo tengo 3 cloros. Si yo saco un cloro y dejo 2 adentro ahora, significa que yo todavía tengo esto negativo, pero la cantidad total de sodio que yo entro es menor. Porque yo no voy 3 cloros, o sea, 3 negativos, vamos a ponerlo así, 3 negativos jalan más que 2 negativos. Yo igual voy a tener reabsorción de sodio y ya nosotros sabemos que el sodio arrastra agua. El flow normal es, yo saco lentamente el cloro remanente dentro de la célula, de las vías respiratorias, va jalando pasivamente sodio del intersticio. Y ese sodio reabsorbe agua en cantidades moderadas. Eso me permite a mí yo tener un moco que es viscoso, o sea, que está hidratado. Ese moco, de lo que se encarga en vías aéreas, es de atrapar todas las sustancias, bacterias, virus. Y esto ya nosotros lo hablamos. Son estas estructuras tubulares ciliares que sacan el moco para afuera. Cuando nosotros tenemos mutación del CFTR, no podemos sacar el cloro. Entonces el cloro se acumula dentro de las células del epitelio respiratorio. Y mientras más carga negativa yo tengo dentro, más sodio arrastro, porque el sodio es positivo. Y ya nosotros sabemos que el agua sigue al sodio. En fibrosis quística, la acumulación de cloro lleva una reabsorción excesiva de sodio y agua del moco circundante, lo que causa su deshidratación. Pone el moco como el moco que uno se saca en la mañana, duro. Ese moco se pega aquí. No, los cilios no pueden moverlo. Y ya nosotros sabemos que si la función del moco es permitir el agarre y la posterior sacada de todo lo que se pega acá, si lo estamos manteniendo acá porque está duro, está muy viscoso, pues no sacamos ninguna de esas partículas, no sacamos esas esporas, hongos, no sacamos virus, no sacamos las bacterias que deberíamos arrastrar con el moco. Por ende, no nos debe sorprender que una de las características principales de fibrosis quística son infecciones respiratorias recurrentes. No estamos sacando el moco y toda la bacteria, todas las sustancias que entran por vía aérea se quedan aquí pegadas, no salen. Le da tiempo a penetrar y posteriormente causar inflamación, infección. Ya sabemos que causa sudor salado
infecciones respiratorias recurrentes. Ahora yo pregunto, si yo pongo una fecha y pregunto, ¿qué proteína es la que se encarga de permitir el correcto funcionamiento de esa estructura? Dineína. Habíamos conocido anteriormente que habían diferentes tipos de filamentos. Dentro de ellos estaban los que tenían capacidades mótiles, y hablamos de dineína y quinesina. Ya habíamos mencionado que las estructuras ciliares estaban formadas por dímeros de túbulos alfa y beta que estaban conectadas por nexones, y de la parte intermedia tenían unas proteínas que eran dineína, que era la que le daban esa motilidad, esa capacidad de movimiento. Habíamos hablado que en el caso del sistema nervioso central, esas dos proteínas eran bien importantes. Quinesina porque sacaba cosas, dineína porque permitía la entrada. Ya habíamos hablado que la dineína era especialmente importante porque era el mecanismo por el cual algunas patologías causaban migración al sistema nervioso central. Hablamos de polio, hablamos de herpes, hablamos de algunas toxinas como Clostridium difficile. Ajá, ¿alguien dijo algo? Démosle. Démosle, Emil. No, porque déjame explicarlo brevemente. Esto es una muy mala neurona, pero imagínate con una neurona. Que esto es membrana postsináptica. En el caso de la neurona, la quinesina saca y la dineína entra. En el caso de los microtúbulos que conforman a los cilios, eso es lo que hace que se muevan como una barredora, de lado y lado. La dineína mueve, en el caso de los cilios, de lado y lado. Ahí no es que saca ni entra, ahí es dineína mueve. Bien, esto. Y eso nosotros ya no vimos una patología, vimos síndrome de Cartagenera o disinencia ciliar primaria, que decíamos que su característica era infertilidad en hombres, aumento de embarazo ectópico en mujeres, infecciones respiratorias recurrentes, situs inversus. ¿Verdad? So, lo que quiero traerle con este comentario de acá es que también tenemos que ir comenzando a hacer esas conexiones. Ya hablamos de cilio, de su estructura, de movimiento, quién lo ocasiona. So, usted no se pueden sorprender si le ponen un epitelio respiratorio, le enseñan a ese señor y le ponen cuáles son cuál es la proteína que se encarga de facilitar el funcionamiento de esta estructura. El cilio, ¿verdad? Te ponen A, dineína, P, quinesina, C, COP1, T, COP2, E, clatrina. Ya nosotros vimos esas cosas. Hay que ir haciendo esas conexiones. Sobre todo si estamos viendo patologías. Ya nosotros vimos dos patologías, Cartagener y ahora fibrosis quística, donde hay infecciones respiratorias recurrentes. Y vamos a ver ahora que en fibrosis quística hay infertilidad en los hombres, igual que en disinencia primaria biliar. So, tenemos una patología que tiene dos características parecidas. Y vamos a ver que la diferencia entre la infertilidad en Cartagener es diferente a la razón por la cual se desarrolla infertilidad en fibrosis quística. Aquí faltan los vasos deferentes, una estructura. Aquí es que los espermatozoides, como habíamos hablado, no se mueven de manera adecuada. No tienen motilidad, no llegan al útero. Y habíamos dicho anteriormente que esos eran los cuidados que teníamos que tener con estas patologías que tienen características particulares. ¿Qué cosas son importantes acá? Ya habíamos hablado que cuando ustedes le dicen el tipo de herencia de una patología es importante.
No siempre es importante, pero en este caso sí. Muchas veces le ponen la patología y dicen, no, que hay una persona caucásica, o sea, blanca, tiene un niño que desarrolló bronquiectasia. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué es eso, pero en esencia bronquiectasia es un vamos a ver más adelante esto, que bronquiectasia, el nombre le dice ectasia, dilatación. Es un proceso, es un tipo de enfermedad pulmonar donde la característica principal es una dilatación de los ductos respiratorios. Entonces le van a decir que hay un niño que desarrolla desde bien chiquito infecciones recurrentes pulmonares, que desarrolló bronquiectasia, que más adelante que requiere mucha exposición a antibióticos, que más adelante se desarrolló, quiso tener un hijo y no pudo, automáticamente tiene que comenzar fibrosis quística. Le pueden preguntar, en vez de preguntar el diagnóstico, le pueden preguntar cuál es la mutación o cuáles son, cuál es el efecto de que en las glándulas sudoríparas no exista el receptor mutado en esta patología. Y le ponen A, aumento en la reabsorción de agua. B, disminución en la reabsorción de sodio. Y así, o sea, para que tengan una idea. ¿Qué cosa me interesa que sepan aquí de ahora? Esto técnicamente nosotros lo explicamos ya, que es fisiopatología. Yo lo había mencionado anteriormente, que hay algunas cosas que hay que memorizarse, sobre todo pruebas que hay que memorizarse de manera directa. Hay en otros casos que no. Vamos a ver más adelante que pilocarpina es una sustancia que puede modular, o sea, más adelante vamos a hablar de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Y vamos a ver que pilocarpina sirve para varias cosas. Una de ellas es, en este caso, aumentar la secreción de las glándulas sudoríparas. Entonces, si usted induce a que alguien sude y usted mide las concentraciones de cloro de ese sudor, una persona que tiene fibrosis quística va a tener altas concentraciones de cloro. Ya sabemos por qué. Eso de contraction alcalosis, eso lo vamos a ver cuando hablemos de renal. Déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Una de las características que nosotros vamos a ver también es que con el tiempo desarrollan diarrea crónica, pérdida de peso. Pérdida de peso podemos atribuirla a las infecciones recurrentes, pero también algo bien importante que pasa acá. Esto que ustedes están viendo aquí pasa en otras áreas. Por ejemplo, en las secreciones pancreáticas. Las secreciones pancreáticas son ricas en proteínas. El moco es literalmente agua más proteínas. Las secreciones pancreáticas son viscosas. Y si esas secreciones pancreáticas tú las secas, literalmente las deshidratas o no puedes mantenerlas hidratadas, se quedan en el conducto, se quedan dentro del páncreas. Y como son enzimas, eso va a digerir lo que sea que esté ahí, sea el mismo páncreas o sea cualquier otra cosa. En general, personas con fibrosis quística desarrollan insuficiencia pancreática a largo plazo por desdoblamiento, por daño del mismo páncreas. Ellos secretan las enzimas, esas enzimas no pueden avanzar porque el moco, la sustancia mucosa deshidratada, se queda en las vías pancreáticas, son enzimas, o sea que digieren tejido y eventualmente comienzan a digerir el mismo páncreas. Ya le da pancreatitis, posteriormente pancreatitis crónica, insuficiencia pancreática. Listo. Eso es lo que ustedes ven acá. ¿Estamos claros? Esto de aquí es bien importante. Hay un chart que es así.
Este es edad y aquí representa infección. De hecho, déjame ver si aparece el chart. Este es cystic fibrosis, bacterial pneumonia, etiology by age. Oh, aquí está. Miren aquí qué interesante. Vamos a ver si hay una que se vea solamente la que me interesa. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, vamos a ver, no vamos a complicar. Ok, eso que ustedes están viendo aquí es literalmente lo que yo tengo acá. Lo único que yo estoy representando dos señoritos. Aureus, Pseudomonas. Las causas más frecuentes de infecciones respiratorias son Pseudomonas y Aureus. Aquí, como le dije, edad, y aquí a qué porcentaje corresponde estos agentes en las infecciones pulmonares. ¿Qué ustedes ven acá? La línea roja indica Pseudomonas. Y esto lo vamos a dividir en dos. Que a mayor edad aumenta las infecciones. Exacto. O sea, si tú tienes, por ejemplo, a un niño con fibrosis quística, ¿verdad? Y llega con neumonía y te dicen que el niño tiene 10 años, ¿a quién tú tienes que esperar causándole la infección? Es más probable que sea a Staphylococcus aureus porque la pseudomonas, según se ve ahí, a mayor edad va aumentando más. Exacto. Lo más frecuente es que en las primeras edades, quien causa la neumonía es Aureus. Ahora, a medida que la persona crece, se desarrolla, baja la cantidad de neumonía por Aureus y comienza a aparecer Pseudomonas. Eso es importante, porque automáticamente te digan la edad, ya tú tienes una idea de quién puede ser. Y eso va a definir qué antibióticos tú le vas a dar. La edad es importante en neumonía, en fibrosis quística. Eso te dice qué cubrir. Bronquitis, bronquiectasis, eso lo vamos a ver en pulmonar. Esto de APA, déjenlo ahí. Pero ¿qué me interesa que sepan de esto ahora particularmente? Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de algunas infecciones poco comunes en los pulmones. Una de ellas es esta, aspergilosis pulmonar. Y una característica muy fundamental, importante en el caso de la aspergilosis pulmonar es que para que se dé regularmente tiene que haber una anomalía estructural. Eso no le da a ti, eso no le da a mí, eso le da normalmente a alguien que tenga anomalías estructurales pulmonares. Ellos la tienen, bronquiectasis. Ya mencionamos que los bronquios, las estructuras, en vez de estar pequeñas, están grandes, están dilatadas. Eso no es característico de fibrosis quística. Eso le da a cualquiera. Por ejemplo, una persona que tuvo tuberculosis tiene cavitación. Una persona que tiene enfisema y tiene mucha alteración estructural, también le pasa. Esto ya yo lo expliqué. Lo demás, no se preocupen, déjenlo ahí tranquilamente. Esto es importante. Que ahora en adelante, ustedes le van a poner una que otra pregunta de recién nacidos, newborns. Y vamos a ver que hay muchas patologías de recién nacidos. Algunas de ellas son bien importantes, gastrointestinales. Y vamos a ver que cada una usted la puede diferenciar de manera general con algunas características. Usted ve que nace un niño. Generalmente lo primero que hace un niño después que nace es hacer pupú. Que eso es lo que le llaman meconio. Usted ve un niño que nace y no hace pupú y tiene distensión abdominal, o cuando usted percute el abdomen, se oye como si fuera matidez. Eso es muy sugestivo a esto. Meconium ileus.
Eso significa que el meconio de ese recién nacido está deshidratado por este proceso. Y en vez de salir como debería normalmente salir, luego de, o sea, la primera defecación, luego de nacer, se queda atrapado en los intestinos. Entonces le dicen a un niño, acaba de nacer, no está pasando meconio. Se denota que está en la cavidad abdominal, o sea, la cavidad intestinal, dentro de los intestinos, y no ha salido. De una vez tiene que pensar fibrosis quística. Eso es muy sugestivo. Tratamiento, ahora mismo nosotros no nos vamos a enfocar mucho en eso ahora, porque estamos conociendo las patologías, ¿verdad? Y tratamiento regularmente aquí va a depender de muchas cosas. Ahora mismo no me interesa mucho abordar tratamiento. Pero en general, tú tratas las infecciones, ¿verdad? Si dependiendo de la edad, ya sabemos que tenemos que cubrir por Pseudomonas o por Staphylococcus aureus. En micro hablamos de esos antibióticos, no se preocupen, vamos por paso. Lo otro, si ya nosotros sabemos que desarrollamos insuficiencia pancreática, vamos a ver más adelante que si usted desarrolla insuficiencia pancreática, una de las características principales es diarrea crónica. Cada vez que usted come tiene diarrea, porque si usted no puede digerir... Con grasa también, ¿no? Esteatorrea. Sí, eso, o sea, si usted no puede digerir de manera adecuada, vamos a ver que una de las cosas que nosotros hacemos cuando digerimos es que rompemos los elementos y eso permite que nosotros podamos digerir. Lo que usted no rompe y se queda, se acumula en el intestino, lo que hace es que arrastra agua de los tejidos y causa diarrea. Así es como trabaja la lactulosa, que aquí todo el mundo tiene que haber conocido en el hospital o por lo menos haber escuchado. Así que la lactulosa causa diarrea. No se digiere, nosotros no digerimos la lactulosa. Por eso usted bebe lactulosa y pasa esto, se acumula en el intestino, no lo digerimos, arrastra agua del intestino y da diarrea. Más o menos eso pasa con la insuficiencia pancreática, la insuficiencia de fibrosis quística, secundaria fibrosis quística. Usted come, no puede digerir, se acumula esa comida en las porciones intestinales, esa aumenta la osmolaridad interna, eso arrastra agua del intersticio y comida mal digerida más agua, eso es diarrea. Si usted está afectando el páncreas, estamos diciendo que lo está digiriendo porque todas esas enzimas están activándose arriba del páncreas, el páncreas produce insulina. Si usted desarrolla insuficiencia de insulina por insuficiencia pancreática, diabetes, desarrollan diabetes eventualmente. Como le mencioné ahorita, aquí pasa algo parecido a lo que pasa en discinencia axilar primaria, y es infertilidad en hombres y su fertilidad en mujeres. Pero como le dije, ¿qué tienen que tener? Cuidado. Fíjense que aquí dice, la espermatogénesis está no afectada, los espermas son normales. El problema es que ellos no desarrollan como parte de la patología vasos deferentes. No me pregunten por qué. Que no tengo idea. No, lo que nosotros estamos viendo aquí es que los vasos deferentes son unas estructuras tubulares que conectan el epidídimo y el testículo con posteriormente vesículas seminales. Eso es lo que permite, ¿verdad?, que eventualmente el esperma llegue a través de, o sea, llega a las vesículas seminales y luego salga con el semen. Usted no tiene esto que conecta a esa estructura, usted produce su esperma, pero nunca llega a las vesículas seminales y nunca sale con la eyaculación. Entonces ya vemos que cartagenero, disinencia axilar primaria, da infertilidad en hombres por causa diferente. Ya lo expliqué. Aquí es un problema de motilidad. Aquí es que no existe la conexión entre los órganos. En cartagenero habíamos dicho que mujeres desarrollaban su fertilidad porque los cilios no permitían la migración correcta del óvulo. Y eso causaba aumento de embarazo ectópico. Aquí el problema es que el moco cervical es tan grueso, tan deshidratado, que no permite que ni el óvulo ni el esperma atraviesen las estructuras genitales femeninas internas de manera
satisfactoria. Eso es el equivalente a usted tomarse una pastilla de emergencia. Eso es lo que hacen las pastillas de emergencia. Hacen que el moco cervical se ponga súper thick, súper grueso, y sencillamente el esperma no puede atravesarlo. Eso es un anticonceptivo constante. Ahora, eso no significa que no pueden tener hijos, significa que tienen dificultad para eso. Taibacaftor y el otro es Lumacaftor, no se preocupen, todo eso lo vamos a ver en, míralo aquí, los caftores en general. Eso lo vamos a ver en fármaco. No os preocupéis. Todo lo que dejamos así es porque lo vamos a ver en detalle más adelante. A nosotros lo que nos interesa es conocer la patología, saber más o menos qué es lo que pasa y diferenciarla de otras patologías que tienen características similares. Simple. Preguntas, dudas. ¿Estamos claros? Sí. No se olvide de dejar de grabar. Eso va a ser de lo tanto que se me pasa. Entonces ya ustedes tienen una idea del abordaje general